Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar zucchini relleno, súper delicioso. Y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar de 2 a 3 zucchinis o calabaza, 1 libra de carne molida de pavo, medio pimiento morrón rojo cortado en cuadritos, 1 taza de champiñones picaditos, media cebolla y 2 dientes de ajo picado finamente, 1 cucharadita de hierbas italianas, media cucharadita de chile quebrado y media cucharadita de sal y pimienta. Un frasco de 24 onzas de salsa marinara de tomate y albahaca, aceite de oliva y queso mozzarella rallado y parmesano. Yo voy a preparar 2 zucchinis, le vamos a cortar los lados, pero te comento que esta receta alcanza para 3 zucchinis. Lo vamos a partir por la mitad y con un cuchillo delgadito le vamos a cortar de esta forma como rectangular y luego con la cuchara le vamos a retirar toda la parte del medio con mucho cuidado de no llegar hasta la parte de abajo. Lo que queremos es dejar un hueco en la parte del medio para rellenarlas. Hazlo muy despacio y con mucho cuidado para que no vayas a llegar hasta la parte de abajo y se vaya a romper. Y todo lo que le está retirando de la parte del medio lo vas a dejar en un lado porque lo vamos a utilizar también. Y ya que estén listos los vamos a poner en una refractaria. Para esto tenemos que tener el horno precalentado a 375 grados Fahrenheit. Le vamos a poner una media taza de agua a la refractaria. Vamos a esperar unos 20 o 25 minutos y hay que pinchar con un tenedor para ver que ya se estén poniendo suaves. Las vas a sacar, pero vas a dejar el horno prendido porque ahorita que estén rellenas se van a volver a meter para que se terminen de cocinar. Y vamos a picar muy chiquito todo lo que le retiramos al zucchini. Ahora en un sartén vamos a poner un poco de aceite de oliva y vamos a freír la carne molida de pavo. Nos vamos a ayudar de una palita para ir tratando de separar toda la carne. Esto lo vamos a hacer mientras los zucchinis están en el horno. A veces está muy difícil y se queda pegada la carne molida, entonces con un machacador como este nos podemos ayudar para irla separando. Ya que veamos que está bien cocida, le vamos a agregar la cebolla y el ajo. Y revolvemos para que se vaya integrando con la carne molida de pavo. Cuando veamos que la cebolla se empieza a poner transparente, le vamos a agregar el pimiento morrón rojo. El pimiento morrón se va a ir suavizando y ahora le vamos a agregar los champiñones. Y vamos a dejar a que se cocine un poco más para que los champiñones se suavicen. Ahora le agregaremos el zucchini que le retiramos de la parte del medio. La carne y la cebolla ya debe estar bien dorada, el pimiento morrón y los champiñones suaves. Ya solamente vamos a esperar a que se cocine el zucchini. Y ahora le vamos a agregar los condimentos que son las hierbas italianas, el chile quebrado, la sal y la pimienta. Y te recuerdo suscribirte al canal para que te lleguen todas las notificaciones de las nuevas recetas. Esto ya está casi listo, ya solamente esperamos unos 2 o 3 minutos para asegurarnos que esté en su punto. Y le agregaremos la salsa marinara de tomate y albahaca. Primero le agregamos la mitad del frasco para ver si con eso es suficiente.
y le agregamos un poquito más. Aproximadamente se utilizan 3/4 de salsa de tomate que viene en el frasco y vamos a dejar 1/4 de salsa para más adelante. Cuando los zucchini salgan del horno, con mucho cuidado retírale el agua a la refractaria porque la volveremos a usar. Solamente vamos a dejar que hierva un poco y luego apagas y vamos a hacer las calabacitas. Y aquí es donde vamos a poner el 1/4 de salsa de tomate que dejamos en el frasco. Lo vamos a poner en la refractaria y lo vamos a distribuir por toda a que quede bien cubierta. Y sobre la salsa vamos a ir acomodando las mitades de zucchini. Las vamos a comenzar a rellenar con la carne que ya está lista. A mí me gusta dejarlas bien rellenitas. Como te comenté, yo preparé 4 y todavía me quedó como para 2 mitades más. Y los vamos a meter de nuevo al horno. Recuerda que está a 375 grados Fahrenheit. Se van a quedar por unos 20 minutos para que se terminen de cocer y suavizar los zucchinis. Pasados los 20 minutos le agregamos el queso. Yo conseguí esta bolsa que trae mozzarella y parmesano junto, pero tú lo puedes poner por separado, le puedes poner los dos quesos o si quieres solamente le puedes poner uno, es opcional. Y como a mí me encanta el queso, me gusta que queden bien cubiertos. Esta bolsa que compré es de 8 onzas y si las cubres así como lo estoy haciendo yo, sí te alcanzan las 6 mitades. Y ya solamente metemos al horno a esperar a que se derrita el queso. Y listo, queda delicioso. Además es una comida súper completa porque ya trae la verdura que es el zucchini o la calabacita, la carne, trae champiñones, trae queso, trae salsa de tomate. Está realmente delicioso. Y ni siquiera necesitas un complemento para servirlo porque es un platillo bien completo. Y mira qué suave y jugoso queda el zucchini. A ver, vamos a probar. Quedó riquísimo. Aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y los disfrutes. Y si te gustó esta receta, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Y nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.